Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión, de la crítica y también de los sueños en la filosofía. En el programa de hoy tenemos al profesor Jorge Enrique Pulido, que nos ha venido acompañando desde un inicio del programa también hizo su aporte con la filosofía en el tiempo. Y ahí de verdad agradecemos, mi estimado profesor Jorge, por aceptar nuevamente la invitación, seguir hablando de los sueños, seguir hablando de la fenomenicidad, de la fenomenalización, del soñar, que también uno quizás esas experiencias oníricas las pasa desapercibidas, pero que de una u otra manera también se pueden leer desde la misma filosofía. Mi estimado profesor Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Hernando. Aquí nuevamente conversando sobre el tema de los sueños. El día de hoy queriendo contagiar también a nuestro público de lo interesante de este tema de investigación. Para reflexionar en los sueños, no para que se duerman, es la propuesta. Sí, de hecho, fíjate que no podrían dormirse, porque las características propias del fenómeno del dormir impiden procesos de racionalización densa como el seguimiento de una idea filosófica y de una conversación filosófica, la cual, como sabemos, presupone unos niveles de atención altísimos. Entonces, cuando estamos durmiendo y soñando, y en ese sueño vamos a sostener una conversación o vamos a fijar nuestra atención en procesos de racionalización densa, inmediatamente vamos a despertar o a tocar esa frontera de la vigilia. Entonces, seguir atentamente esta conversación filosófica será la mejor prueba de que nuestros oyentes no están dormidos. Muy, muy buena precisión, y creo que lo sabremos al final, digamos, de ver si se mantuvo esa actitud, como bien menciona. Así que, para dar comienzo, mi estimado profesor Jorge, brevemente para las personas que de pronto no han escuchado el anterior programa y que, las invitamos a que lo puedan escuchar. ¿Quién es el profesor Jorge Pulido? Y claro, quién es, qué ha hecho, y ya enseguida iniciamos con la frase que nos traes para el día de hoy. Soy profesor de la Escuela de Filosofía de la UIS. Estudié ahí mi pregrado, mi maestría en filosofía. Soy doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me gusta investigar sobre historia de la filosofía, me apasiona la historia de la filosofía. En general me apasiona y me encanta la filosofía y sus autores, me parece fascinante, y me especializo, por así decirlo, en hermenéutica, en fenomenología, en filosofía del tiempo, que es como el tema central de la investigación que yo realizo. Entonces me definiría como un apasionado por la filosofía y como un profesor que busca contagiar a sus estudiantes de lo interesante que es el mundo
de la filosofía, su historia y su devenir, su futuro también, como lo que configura permanentemente nuestra realidad. Y uniéndolo un poco con el tema también soñadores, ¿no? De una u otra manera la actitud filosófica es soñar. Somos soñadores. Y ya entrando en sintonía de lleno con la frase que nos traes el día de hoy, dice lo siguiente: lo que nos permite descifrar los sueños es el tiempo, y ellos a su vez permiten acercarse al tiempo tal como es vivido por el hombre. Que lo descifrado pues entre los sueños y el tiempo es la vida humana, la vida de aquel que padece su propia trascendencia. María Zambrano, Los sueños y el tiempo, página 20. Mi estimado profesor Jorge, ¿por qué traer esta frase a colación en el programa del día de hoy? ¿Y qué decir al respecto de lo que ya hemos venido dialogando desde el programa emitido anteriormente? Los sueños, o el mundo de los sueños, se encuentra entre la espacialidad y la temporalidad. Y esta cita de María Zambrano, de su libro Los sueños y el tiempo, nos permite aproximarnos a esa cuestión, estableciendo un diálogo crítico y muy fructífero con el pensamiento, con el planteamiento de esta filósofa española. No en el sentido en el que vayamos a seguir completamente su tesis de que los sueños son tiempo, sino en el sentido en el que quisiéramos poner a discusión una serie de ideas complementarias para explicar los sueños más desde una relación de la espacialidad y la temporalidad que solo como fenómenos de tiempo. Entonces, bajo esa orientación de propiciar el pensamiento crítico y el pensamiento filosófico, me parece que esta cita y en general el libro de María Zambrano es una buena ocasión para hacer filosofía en ese estilo crítico de discusión, buscando una aproximación desde el pensamiento propio a el tema, en este caso de los sueños y su dimensión espacial y temporal. Esas dos categorías que es muy interesante inclusive traerlas a colación luego de esos dos programas que habíamos grabado desde un inicio, que claro era la filosofía del tiempo. Aquí se pretende abarcar quizás el sueño, claro, desde esas dos dimensiones, ¿no? El tema del espacio-tiempo, pero también haciendo una metaensoñación de lo que se implica o sus implicaciones fenomenológicas, que bien comentas, está tanto en el tiempo como en el espacio. Para poder entrar también, antes de entrar de lleno con el contenido, mi estimado profesor Jorge, hay una dinámica en el programa y claro, es el hecho de dejar como una pregunta, una cuestión al pensamiento a nuestra radioaudiencia antes de la pausa, como para darle cabida a ese momento también del pensar, del reflexionar. Y en ese orden de ideas, ¿qué pregunta, cuestión al pensamiento o comentario desearías plantearnos? Esta parte del programa es la que más me gusta, porque es la parte en la que queda como en suspenso a partir de una cuestión el tema y nuestros oyentes. La pregunta sería: ¿por qué siempre que soñamos un mundo? Es decir, siempre que soñamos, si nos fijamos bien, soñamos una trama de imágenes que están interrelacionadas y que nos cuentan una historia, que nos cuentan un mundo. Todo soñar es soñar mundo. Y esa pregunta me parece que puede ser un abrebocas. ¿Por qué siempre que soñamos mundo? No soñamos solamente una cosa o un elemento aislado, sino siempre una trabazón de elementos que tienen una unidad más o menos definida de significado. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Sueños, entre el espacio y el tiempo. Estimado profesor Jorge, hay varias cosas que se pretenden también desarrollar alrededor de este programa, y comenzaría quizás desde la naturalidad del programa mismo que nos brinda este espacio. Primero, hacer una aclaración a nuestros oyentes, y es para que se pueda, digamos, también entender la disciplina desde donde se está realizando esta reflexión, qué tanto se distancia todo lo que hemos venido dialogando del psicoanálisis antes de seguir con el transcurso y el desarrollo de estas nociones que nos trae esa colación. Bien, sí, es importante porque la aproximación más escuchada cuando conversamos de estos temas con los estudiantes, en foros, en congresos, es la del psicoanálisis. Es una posición muy difundida, muy conocida. En lo que nosotros hemos hablado, tanto en este programa como en el programa anterior, ponemos en juego una aproximación fenomenológica, no una aproximación desde el psicoanálisis. Y esto porque me parece que la aproximación fenomenológica se atiene mucho mejor a lo que los sueños son y no interpone una teoría o una visión de mundo secundaria en relación con el darse primario de los sueños para poder dar cuenta de los sueños. Es decir, no introducimos elementos como la libido, la represión, el contenido de los sueños, la categoría del inconsciente, que es súper problemática para la fenomenología y yo pienso que en general para la filosofía. Entonces damos un paso distinto para aproximarnos a la cuestión de los sueños y dejamos lo que plantea el psicoanálisis de lado porque no es una filosofía, es decir, no es filosofía, nos interesa hacer filosofía de los sueños o fenomenología de los sueños, y porque ya presupone muchos compromisos para la interpretación de lo que es el fenómeno del soñar, el darse del soñar, que no nos servirían. Por ejemplo, desde el psicoanálisis no se presta demasiada atención al darse por sí mismo y desde sí mismo del mundo onírico, sino que de inmediato se prejuzga sobre una determinada línea de interpretación de lo soñado, de el contenido soñado. Entonces el psicoanálisis, a mi juicio, no trata como tal del soñar, de la realidad del acto del soñar, sino que establece una línea de interpretación acerca del contenido soñado. Esa me parece que podría ser una manera de explicar por qué, frente a ese aspecto de que la aproximación del psicoanálisis es común, en lo que hemos hablado no lo tenemos en cuenta ni lo tendremos en cuenta. Vale la pena la aclaración, mi estimado profesor Jorge, porque claro, cuando uno habla de sueños, habla de la experiencia onírica y demás, quizás la noción más cercana o más generalizada es justamente la del psicoanálisis. Por eso, lo importante, lo relevante y lo novedoso que es este tema que trae esa colación, y es el tema de la fenomenología de los sueños. Y ya con esta aclaración realizada, mi estimado profesor Jorge, volviendo a ese tema de los sueños, la realidad, el espacio, el tiempo, como bien nos has venido mencionando a partir también de la cita de María Zambrano, ¿por qué cuando soñamos con un mundo? ¿Por qué el mundo es un mundo en analogía? ¿Qué entender con, digamos, desde la formulación de la pregunta, con esa forma también en la que uno sueña? Bien, sí, es importantísimo. Siempre que soñamos un mundo, o soñamos mundo, para decirlo de una manera más amplia y más fenomenológica, ¿no?
siempre los fenomenólogos buscamos esa aperturidad de la pregunta que convoca, que nos trae como hacia un centro de cuestiones y nos permite hacer filosofía y reactivar nuestra curiosidad y nuestro interés filosófico. Siempre que soñamos mundo, ¿verdad? Y una de las características de ese soñar mundo es que ese soñar mundo a veces desafía y reta el mundo de la vigilia. Y ese desafío y ese reto que supone el mundo onírico, a su vez significan que el mundo onírico le puede contraponer a la realidad una, entre comillas, realidad mucho más deseable y mucho más satisfactoria. Entonces, en la medida en la que los sueños tienen esa capacidad de desafiar la realidad, siempre van a ser peligrosos, como el arte. También el arte propone una realidad superior que nos hace resentir la dureza y la aridez de esta realidad que nos tocó vivir. Es un mundo posible, es un mundo distinto. Y ese soñar mundo, ¿en qué consiste? Consiste en que el mundo soñado y el mundo de la vigilia pues tienen algo en común, ¿no? Habría una analogía entre el mundo de la vigilia y el mundo soñado. La pregunta es, ¿en qué consiste esa analogía? O más bien, si esa analogía se debería pensar en el sentido de María Zambrano como tiempo y ya, o si eso que hace análogos el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños no es solamente el tiempo, sino sobre todo el espacio, o principalmente el espacio. Y la tesis es que el mundo onírico realiza un tratamiento circundante incluso del tiempo, es decir, es como si realizara un tratamiento espacial del tiempo, por ejemplo, cuando comprime las vivencias en una intensa ráfaga de imágenes, o distorsiona de una forma acelerada un trecho de memoria temporal. En sí, temporalmente hablando, sueñas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero adentro del sueño hay una compresión espacial de lo soñado tal que tú sueñas horas o días o un tiempo indeterminado, pero que de todas maneras no se puede reducir a lo que efectivamente se soñó. Si siguiéramos la tesis de Zambrano de que los sueños son una cuestión temporal, tendríamos dificultad para explicar unas características tanto de nuestro mundo como de el mundo de los sueños. Y por eso me parece que podemos dar un movimiento más allá hacia la idea de que en los sueños se realiza un tratamiento circundante de lo soñado, es decir, que el mundo de los sueños es un mundo circundante en el sentido fenomenológico, heideggeriano, husserliano del término, en el cual por mundo circundante se entiende el mundo de las cosas más próximas a nuestro horizonte vital, el mundo de las cosas más próximas que es casi indiferenciable del nuestro y en el que lo que prima no es el tiempo propiamente dicho, sino la espacialidad, el hecho de que esto esté cerca o lejos, el hecho de que cada cosa tenga su lugar o no lo tenga, etc. Entonces, yo no estoy completamente en contra de la tesis de Zambrano. Yo lo que afirmo es que hay un tratamiento circundante del tiempo en los sueños. Aquella experiencia, como bien mencionas, de lo que el sueño quizás permite, y aquí entra algo muy, muy interesante, y es claro, la apariencia y realidad. Los sueños entonces parten de una ficción, de una realidad
o cómo entender ese mismo proceso y formación propia de los sueños. Y claro, todo aquello unido a lo que también podemos entender como lo último que mencionaba, los sueños entre el tiempo y el espacio. Sí, es muy llamativo porque en sentido estricto, cuando soñamos y prestamos la atención en el contenido, realmente son muy pocas las cosas dentro del sueño cuyo contenido es onírico o tiene una ontología onírica, por así decirlo. Porque si soñamos con la mesa, si soñamos con un ambiente natural, si soñamos con unas aves, si soñamos con un río, eso proviene de la vigilia, eso no proviene de los sueños. Entonces, mientras mantengamos la perspectiva del contenido para analizar el mundo onírico, pues vamos a quedarnos en una aproximación que no encuentra lo distintivo del soñar como tal. En esa búsqueda de lo distintivo del soñar, uno encuentra que lo distintivo del soñar es cierto tratamiento circundante de lo que se está soñando. Es decir, que lo importante en la construcción del mundo onírico es más bien la manera en la que eso está siendo tratado que como tal lo que está siendo contenido soñado. O sea, que es más una manera de malear la imagen onírica que la importancia que tenga como tal la imagen onírica. Precisamente el problema de las distintas teorías de la interpretación de los sueños es que se quedan en lo soñado. Tanto las supersticiosas como las más aparentemente racionales. Todo esto tiene una tradición larguísima que se remonta a la oneriocritique de los griegos, de la que ya habla Aristóteles en sus textos sobre los sueños, etcétera, etcétera, hasta llegar al psicoanálisis y a otras teorías contemporáneas para interpretar los sueños. El problema es que bajo esa perspectiva nos quedamos en el contenido soñado. Pero si lo que hace que el sueño sea sueño no son los contenidos, sino una manera específica de malear, de significar lo soñado, entonces necesitamos una aproximación un poco distinta, una ontología más de los modos que de las cosas para poder aproximarnos a los sueños. Y en esa manera de relacionarse con lo soñado, pues el espacio tiene la mayor relevancia. Cuando dormimos es como si estuviéramos observando una trama de imágenes con significado de lo que nosotros hemos experimentado. Es decir, estamos puestos frente a lo soñado y a veces estamos adentro de, como el personaje principal de la ensoñación. Y eso es lo que entiendo por un tratamiento circundante de el tiempo o un tratamiento espacial corporizado, cosificado, mundanizado de los sueños y de la temporalidad y de todo lo que se presente en el mundo onírico. Y como siempre en este tipo de programas el tiempo nos juega siempre con ese vaivén, mi estimado profesor Jorge. Y bueno, igual creo que hemos podido realizar, o bueno, con tus grandes aportes en estos dos programas, tanto en un primero que ya se emitió y en este, ahondar más esa experiencia circundante que menciona, sobre todo con el tema onírico, que claro, se distancia del psicoanálisis y comienza de lleno a tener su propia hermenéutica fenomenológica, por así decirlo, y que de una u otra forma deja más preguntas que cada uno de nosotros nos llevaremos también en nuestra mente, en nuestros sueños, de pronto no dormir por pensar en esas preguntas, pero que de una u otra manera están presentes. Estimado profesor Jorge, hemos llegado al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos muchísimo tus valiosos aportes, tus comentarios, tus reflexiones alrededor de ello y esperamos contar nuevamente con tu participación
en este espacio nuestro de la escuela, de la UIS, de la filosofía en el nororiente colombiano, tener nuevamente tu participación en este espacio. Por supuesto, Hernando, encantado. Hay muchos temas que sería interesante abordar en próximos programas. La historia de la filosofía y la historia de los filósofos es una historia que está todavía en muchos aspectos por hacer y que es muy interesante para los que nos escuchan. Totalmente. Y bueno, también en la historia del profe Jorge, ahí también para nuestro club de fans, de pronto, nuestra fanática del profe Jorge también. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.